En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a hablar en esta plática de las adiciones en la primera semana. Recuerdo que las pláticas son de carácter formativo, ¿eh? A lo largo de los ejercicios espirituales hay diferentes pláticas, conferencias de carácter formativo que nos ayudan a hacer mejor los ejercicios espirituales, es decir, las diferentes meditaciones, contemplaciones y otras formas de oración, ¿no? Lo que es propio, más propio de los ejercicios espirituales. Como decía, hablamos hoy de las adiciones, que son muy importantes porque estas nos sacan un poco de nuestro estado de comodidad, un poco, es decir, nos van como impulsando, nos mueven, nos van moviendo, nos van disponiendo de una mejor manera para recibir la gracia y las gracias a lo largo de estos ejercicios. Son como documentos, o mejor dicho, como reglas, ¿no? Que van a ayudarnos a rezar, ¿no? Las adiciones son elementos que, como dice la palabra, se suman, o mejor dicho, suman, o se agregan a la cosa principal, se van añadiendo, son añadiduras a lo que es esencial de estos ejercicios. Son adiciones a la oración, es decir, a lo que llamamos propiamente ejercicio. San Ignacio nos dice, cuando lo da esto, cuando inicia los ejercicios, dice cuando inicia, esta plática, dice número 73, las adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. Dice adiciones para mejor hacer los ejercicios, para hallar de una manera más conveniente lo que estamos deseando, lo que estamos buscando en estos ejercicios. Es decir, para ayudarnos en aquel noble deseo de adelantar todo lo posible, de acuerdo a lo que quiero y deseo, como decíamos en el número 48, es decir, el fruto, el fin de los ejercicios espirituales. Estas adiciones nos lo recuerdan permanentemente, nos van a venir para, si nosotros las practicamos, nos van a venir a recordar para qué estamos en los ejercicios espirituales, para qué estamos haciendo estos ejercicios espirituales. Evidentemente, estas adiciones que San Ignacio escribió para un momento preciso en los ejercicios que él predicaba de un mes, ¿no? y en silencio, apartado, probablemente y muy seguramente de uno a uno, es decir, del predicador al que hacía una persona los ejercicios, no en esta modalidad que estamos haciendo de ejercicios de cuaresma, también con la modalidad de hacerlos a través del medio de internet, ¿no? Entonces, estas adiciones tienen necesariamente que adaptarse y se adaptan siempre a cada situación, como también se adaptan a las distintas etapas de los ejercicios. Estas que voy a dar son para la primera semana, y miran por entero a la actividad y a la marcha de los ejercicios, ¿no? Estas están adaptadas, estas que voy a dar ahora, que da San Ignacio más bien, son para la primera semana. Y tienen cierta similitud con esas anotaciones, que son las primeras cosas, primeros documentos, los primeros párrafos que encontramos en el libro de los ejercicios, esas anotaciones introductorias, primeros números de este libro, que nos ayudan para todos los ejercicios, nos dan como ideas, como leyes o como orientaciones para todos los ejercicios. Estas vienen para la primera semana, estas anotaciones de las cuales estas adiciones, perdón. El fin de las adiciones es servirnos de aviso y estímulo para que no se apodere de nosotros la somnolencia o la rutina de los ejercicios, como hemos dicho, que hemos de hacer y lograr, por el contrario, que resplandezcan en los ejercicios con la luz sobrenatural que irradia nuestro fin, que nos hemos puesto y que Dios quiere para estos ejercicios, y que se enciendan como brasas al calor estimulante de su amor, dice un autor.
¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos recuerdan estas adiciones? Que la oración no se improvisa, que no es algo improvisado y que necesitamos una actitud religiosa para esta acción propiamente religiosa que es la oración, ¿no? Una actitud religiosa, que podemos decir previa o que acompañe la oración, por la cual mi alma quiera o quiere unirse a Dios en un diálogo de amor. Esta actitud religiosa para este momento de oración en el cual mi alma está dispuesta a unirse a Dios por la oración. Como decíamos, se adaptan a cada semana y a cada circunstancia, como análogamente nuestro espíritu se adapta a los distintos tiempos litúrgicos, por ejemplo. No es lo mismo el espíritu, como vivimos el tiempo litúrgico de la Cuaresma, como vivimos el tiempo de Navidad o la Pascua o el Adviento. Son distintos y nuestro ser, no solamente nuestra alma, todo nuestro ser se adapta, por ejemplo, para el tiempo de Cuaresma, también no solamente con nuestra disposición espiritual, sino también con nuestro cuerpo, vamos a decir así, nos adaptamos a través de las abstinencias, del ayuno, de los sacrificios que se pueden hacer y la oración más intensa en el tiempo de Cuaresma. Estas que vamos a ver corresponden al primer tiempo, es decir, al inicio de los ejercicios, que también corresponde para muchos y para muchas personas en la historia también correspondió al inicio de una conversión, un tiempo que también implica penitencia para alejarnos del pecado y de todo aquello que puede conducirnos al pecado. Como también de alguna manera nos ayudan a reparar el mal que hemos cometido con nuestros pecados. Cuando uno hace penitencia, también la penitencia pide, reclama reparación. Cuando uno se da cuenta del pecado, el pecado reclama reparar de alguna manera. Vamos a leer luego del título adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. La primera adición, el número 73. La primera adición es, después de acostado, dice, ya me quiera dormir por espacio de un Ave María, pensar a la hora que me tengo que levantar y a qué tengo que levantarme, resumiendo el ejercicio que tengo que hacer. Cuando me voy a dormir, antes de dormirme, tengo que hacer un pequeño resumen, es un repaso rápido de lo esencial que voy a meditar o rezar o contemplar mañana, por la mañana. Es decir, para que ese pensamiento quede ya en mi cabeza durante la noche. Evidentemente, esto es muy limitado, dice San Ignacio, por espacio de una Ave María. Simplemente un pensamiento rápido, ¿no? Que no sea tan prolongado, que no implique un gran esfuerzo de concentración, porque eso ya lo voy a hacer al otro día, cuando esté inmediatamente ya meditando, ¿no? Esa concentración, pero sin embargo que venga como un relámpago, digamos, a mi cabeza lo que voy a hacer el día de mañana, ¿no? Es una preparación remota, por así decirlo, lejana de lo que luego voy a hacer inmediatamente o durante la oración. Y sobre todo, San Ignacio le da las indicaciones que sea breve y no tan profundo o extendido, para que precisamente no se quite el sueño, ¿no? Que nos vayamos a distraer y en eso quedarnos tanto tiempo que nos quite el sueño esencial cuando uno tiene que rezar, ¿no? La segunda edición, el número 74, cuando me despertare, dice, no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, advertir luego a lo que voy a contemplar en el primer ejercicio de la medianoche. En este caso está hablando de cuando durante la noche también tenía que uno levantarse, muchos lo hacen, levantarse para meditar o contemplar durante la noche. Y él describe un poco cómo sería propiamente para estos primeros tiempos de primera semana, ¿no? Trayéndome a confusión de mis tantos pecados, poniendo ejemplos, así como si un caballero se hallase delante de un rey o de su corte, avergonzado y confundido por haberle ofendido,
de quien primero recibió tantos dones y tantas mercedes, ¿no? Confundido delante del rey, que fue además bueno con él, generoso. También como por ejemplo el segundo ejercicio, haciéndome, perdón, pecador grande y encadenado. Es decir, presentarme delante de aquel que va a juzgarme, dice. Voy atado con cadenas a comparecer delante del sumo juez eterno, trayendo en ejemplo cómo los encarcelados y encadenados, ya dignos de muerte, comparecen delante del juez temporal. Y con estos pensamientos, es decir, con estos pensamientos propios de la primera semana, ¿no? Cada uno lo adapta después al ejercicio que está, al punto de meditación que tiene que hacer, el ejercicio que tiene que hacer, ¿no? Meditación o contemplación, con estos pensamientos, no, de lo que voy a meditar o contemplar, vestirme, ¿no? O con otros según subiecta materia, según la materia que se nos haya dado precisamente. Se trata de adaptarnos al momento y sirve para darle un cuadro a esta adición y un parámetro, sobre todo a nuestra imaginación, que es la primera que se va, que se escapa para distraernos lamentablemente de la oración. Recordamos que la imaginación tiene que ayudarnos en la oración. Toda imagen que le presentemos a nuestra inteligencia no será más que un medio, evidentemente, no podemos quedar en la imagen, es un medio para lo más importante, que es el ejercicio espiritual de la meditación o contemplación, es la oración. La imagen es solamente un medio, la imagen que nosotros obtenemos de nuestra imaginación, a la cual atamos la imaginación para poder meditar. Tercera adición. La tercera, a un paso antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, me pondré en pie, por espacio de un Padre Nuestro, dice, alzando el entendimiento arriba, elevando mi entendimiento, considerando cómo Dios, nuestro Señor, me mira, y hacer una reverencia y humillación o acto de humildad. Si decíamos que las otras eran las preparaciones más bien remotas, más bien lejanas de la oración, esta es próxima, es inmediata, ¿no?, a la oración. En algunas órdenes monásticas, por ejemplo, se realiza lo que se llama estacio, es decir, el momento antes de entrar en el opus divinum, que es propiamente la obra divina, que es el canto de los salmos. Los monjes se reúnen, un momento de silencio para prepararse, ¿no? Esto tal vez sea lo que nos está, de esto se inspiró San Ignacio, lo que nos está diciendo San Ignacio. Para aquellos que rezan la liturgia de las horas también está ese versículo que lo conocemos, que se reza antes de comenzar, o se canta, o se pronuncia antes de comenzar el canto de las horas, inspirado en la Biblia, ¿no? Tomado, mejor dicho, de la Sagrada Escritura. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. En muchas órdenes monásticas, luego de decir esto, este versículo bíblico, se hace un momento y luego se canta el Gloria, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos se inclinan, ¿no? Si vemos esto que se practica en la iglesia, digamos, más bien sin tanta solemnidad, San Ignacio quiere que lo hagamos nosotros también, pero precisamente para llegar, no nos llega todo agitado, llegar y decir, bueno, vamos a rezar. A ver, este es el momento. Entonces traer este momento de silencio, también recordar lo que tengo que hacer, a dónde voy. Porque también la oración es un opus divinum, una obra de Dios, ¿no? Cuarta adición, en el número 76, ya entrando a la contemplación, a veces de rodillas, a veces postrado en tierra, a veces supino rostro arriba, ¿no? Es decir, mirando el cielo, recostado, a veces sentado, a veces de pie. Y esto es muy importante porque estas posiciones del cuerpo también tienen como una corona, digamos, espiritual, andando siempre a buscar lo que quiero. Es decir, el cuerpo va a ayudarme a buscar lo que necesito. En dos cosas advertiremos, dice San Ignacio. La primera es que si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante. Si postrado también, digamos, cuando esté
cuando encuentre, digamos, esa unión con Dios, esa oración, ese diálogo, si estoy sentado, si estoy de rodillas, si estoy caminando, en ese momento me tengo que quedar, no pasar, digamos. La segunda, que tiene que ver también mismo, digamos, en el punto en el que me hallare lo que quiero, cuando encuentre lo que deseo, ahí me voy a reposar, dice, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga. Esta edición nos indica que todo nuestro ser, el alma y el cuerpo, está en oración. Está todo unido en oración, somos una sola cosa. San Ignacio remarca 2 veces que cuando el alma halle lo que está buscando en la oración, no pase adelante, sino que más bien se repose, se quiere ir gustando esta verdad. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dice el Salmo, ¿no? Porque, como dice él en las anotaciones al inicio de los ejercicios, no el mucho saber harta y satisface el alma, no acumular conocimientos, sino sentir, más bien sentir y gustar de las cosas internamente, gustar, ¿no? De hecho lo pone con una connotación sensible porque realmente se gustan las cosas espirituales. Quinta adición, el número 77, después de acabado el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora, sentado, paseándome, mirar cómo me ha ido la contemplación o meditación. Si mal, miraré la causa de donde procede esto y así, una vez hecha esta mirada, arrepentirme para enmendarme en adelante, si bien dando gracias a Dios, o más bien dando gracias a Dios, ¿no? Lo contrario, si he tenido luces, y haré otra vez de la misma manera, es decir, 15 minutos para hacer un pequeño examen de cómo me ha ido en esta meditación, contemplación, en este momento de oración, no solo de las dificultades o negligencias, dificultades porque he estado combatiendo las distracciones, negligencia porque me he dejado arrastrar lamentablemente por las distracciones y de alguna manera me he ido voluntariamente, ¿no? Sin poner muchos medios para retornar, para volver a la oración, sino también dar gracias a Dios por las luces, por los pensamientos que me han venido de Dios, ¿no? Los pensamientos que me han ayudado para progresar en la vida espiritual, ¿no? También tener eso, considerar eso, ¿no? Dice San Francisco de Sales, hablando de estas gracias que uno recoge durante la oración, dice, hay que hacer como un ramillete de flores para ofrecerlos a Dios, esas gracias recibidas, que además nos hacen volver a ese trabajo y a la oración precisamente, ¿no? Esto, atención, no debe ser una especie de sermón interno que yo tengo que hacer repetición como si estuviese dando un sermón o una suerte de testamento espiritual para los otros. Es simplemente mi diálogo con Dios, ¿no? Entonces, esos puntos difíciles, esas dificultades que tuve, bueno, y si fueron voluntarias, pedir perdón, pedir la gracia, y aquellas donde yo he tenido realmente iluminación, gracias, bueno, saber dar gracias a Dios, que ciertamente que eso proviene de Dios. Leo las adiciones que siguen de la secta a la novena, todas juntas. Secta adición número 78, no querer pensar en cosas de placer ni alegría, como de gloria, resurrección, que son propios para más adelante, porque para sentir pena, dolor y lágrimas por nuestros pecados impide cualquier consideración de gozo y alegría. Lágrimas, dolor y pena son momento propio de la primera etapa, primera semana. Más tener delante de mí, quererme doler y sentir pena, trayendo más en memoria la muerte y el juicio, ¿no? La séptima adición, número 79, privarme de toda claridad para el mismo efecto, es decir, para lograr este dolor, estas lágrimas, esta pena interna, ¿no? Cerrando ventanas y puertas el tiempo que estuviere en la habitación, si no fuere para rezar, leer y comer, es decir, tratar de crear un ambiente, ¿no? de tristeza,
Octava adición, el número 80, no reír ni decir cosa motiva risa. Novena adición, número 81, refrenar la vista, excepto para recibir o al despedir la persona con quien hablare, ¿no? Refrenando la vista con otras cosas, que no sea lo que, para no distraerme en cosas que no corresponden a este tiempo de oración, a este tiempo del ejercicio que es la primera semana. Con estas 4 adiciones, San Ignacio quiere proteger de alguna manera nuestra oración, quiere darnos medios para guardar este ambiente de oración necesario, que no se derrame por fuera lo que debemos llevar por dentro. San Ignacio desea que me ayude incluso de las cosas creadas para la oración, como por ejemplo la luz, los paisajes, el arte mismo. Acá dice que no se desvíe la vista, sino, bueno, crear ese ambiente, es decir, ayudarme de la creación para poder rezar. ¿No? Pensamos también en lo que se ha hecho muchas veces, que se hace, por ejemplo, en las grandes catedrales, incluso en lugares, ya hablando en el lado más bien profano, ¿no? En los espectáculos o las luces y sombras, ¿no? Para crear sentimiento en las personas. Bueno, San Ignacio también lo podemos usar evidentemente para rezar, ya, causando un ambiente más sombrío, ¿no? Más oscuro, para poder llevarnos al dolor y al arrepentimiento, ¿no? Puede ser mirando una cruz, un crucifijo, un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, la agonía, todo eso que nos lleve al dolor, ¿no? Propiamente. Décima adición. La décima adición, el número 82, es penitencia, es la penitencia, la cual se divide en interna y externa. Interna, explica San Ignacio, dolerse de sus pecados, con el firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos. La externa, penitencia externa, es fruto de la primera, dice, y es castigo de los pecados cometidos. Principalmente se toman 3 maneras que las explicaremos ahora, las otras adiciones, ¿no? En los ejercicios lo más importante evidentemente es el momento de oración, que es ese diálogo con Jesús, con nuestro Señor, pero también tiene mucha importancia evidentemente la penitencia, como dice en la Biblia el justo Job, en el libro 42, perdón, el capítulo 42, el libro de Job, el versículo 6, por eso yo me acuso a mí mismo y hago penitencia envuelto en polvo y ceniza, ¿no? Entonces, haciendo penitencia y sacrificios. Con respecto a la práctica de las penitencias, tenemos ya en el Nuevo Testamento muchos ejemplos, ¿no? El ejemplo evidentemente supremo es nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que el ayuno, es decir, la penitencia, hablaba de ayuno, pero se puede aplicar a cualquier penitencia corporal. El ayuno es necesario para vencer el demonio, dice en el Evangelio de Marcos 9:29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsado por la oración y el ayuno, sacrificio. Los evangelistas nos muestran también a nuestro Señor en el desierto, ¿no? Ese tiempo precisamente ese momento que recordamos en este tiempo de Cuaresma, en el desierto orando y ayunando por 40 días. Por eso que los cristianos, el tiempo de Cuaresma es un momento intenso de penitencia y oración, porque queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo precisamente en estos 40 días de penitencia. También en el Nuevo Testamento, ya en lo que es no los evangelios, sino la otra parte, se nos indica la necesidad de hacer penitencia para obtener una gracia, ¿no? O por ejemplo para hacer un momento de elección importante en la iglesia, ¿no? Para enviar a los primeros misioneros de la iglesia, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13:3, la comunidad después de haber ayunado y orado, la primera comunidad cristiana les impusieron las manos y los enviaron, ¿no? A Pablo y a Bernabé en misión, pero primero se prepararon a través de la penitencia, el ayuno y la oración. En el otro capítulo 14:23 de los Hechos de los Apóstoles, designaron presbíteros, los primeros sacerdotes encargados de comunidades. En cada iglesia, dice el Nuevo Testamento, dice los Hechos de los Apóstoles, y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor. Ya estaban elegidos,
pero para ofrecerlos al Señor, para que comenzaran el ministerio sacerdotal, se prepararon con ayuno y oración, con sacrificio y oración. San Pablo nos enseña que los sacrificios sirven para completar, dice, las tribulaciones de Cristo. No es que a las tribulaciones de Cristo, a la cruz, a la pasión, le falte algo, evidentemente en nuestra participación. Nosotros participamos de la pasión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Me alegro de los padecimientos, dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3, que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. También sabemos que estas penitencias, estos sacrificios, estas mortificaciones nos sirven evidentemente para la vida eterna. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 25, los atletas se privan de todo, y por eso por una corona, y eso por una corona corruptible, los atletas en el campo, ¿no? Por una corona corruptible, es un premio que va a pasar. Nosotros, en cambio, dice San Pablo, por una incorruptible, ¿no? Que no se va, una corona que no se va a marchitar, dice, que es la vida eterna, ¿no? Y por eso nos ejercitamos en la penitencia. Existen, como decía San Ignacio, dos tipos de penitencia: la penitencia interna, que jamás puede faltar, si no, no hay verdadera piedad cristiana, vida cristiana. Consiste en el dolor de los pecados cometidos en la vida pasada. Dolor que implica, evidentemente, el firme propósito de no volver a caer en pecado. No solamente en eso, sino en cualquier pecado. No solamente dolernos de un pecado, dolernos de todos los pecados. Y con eso la enmienda de no caer, ¿no? Y la penitencia externa es el castigo por los pecados cometidos. El fruto de la penitencia interna, lo dice San Ignacio, quien se sabe verdaderamente pecador, quien reconoce que ha sido pecador, es consciente de la necesidad de reparar. Pequé, pero me quedo como si nada, ¿no? Porque ciertamente que ahí faltó amor, faltó caridad. Entonces, que devolver esa caridad que hemos malgastado en el cuerpo místico que es la Iglesia. La penitencia externa debe ir siempre con la interna, como decía San Ignacio, más bien es fruto, una consecuencia, para que la penitencia externa no quede nada más como algo puramente material, sin sentido. Tiene que ir unida a la penitencia interna, a ese dolor de los pecados, dolerse de los pecados y al arrepentimiento, para que sea un acto íntegramente humano y también sobrenatural, digamos. Para ser un acto humano, realmente tiene que estar esa penitencia externa tiene que estar acompañada por la penitencia interna. Luego, San Ignacio nos presenta los tres tipos de penitencia externa, los agrupa en tres. En el comer, número 83, primera manera, es acerca del comer, es a saber, cuando quitamos lo superfluo, no es penitencia propiamente, es más bien temperancia, no estamos comiendo además. Penitencia propiamente es cuando quitamos de lo que es conveniente. Y cuanto más y más, mayor y mejor. Cuanto más nos esforcemos en eso, mejor va a ser. Solo es el límite que no se corrompa el subiecto, es decir, que la persona no sufra de detrimento en eso considerable, ¿no? Ni se siga enfermedad notable, evidentemente, con el límite de la prudencia, digamos. En el dormir, número 84, segunda manera, acerca del dormir, y asimismo no es penitencia quitar lo superfluo de cosas delicadas o moles, es decir, blandas, ¿no? Más es penitencia cuando en el modo se quita de lo conveniente, es decir, más y más mejor, dice de nuevo, ¿no? Cuanto más podamos, mejor es, solo que no se rompa el subiecto, ¿no? Ni se siga enfermedad notable, ¿no? Que no se afecte la persona, ni haya que nos enfermemos, ¿no? Ni tampoco se quite el sueño conveniente, evidentemente,
Eh, Así dice, sobre todo cuando se tiene el hábito de dormir demasiado, ¿no? Que puede ser también es el vicio, dice, el hábito vicioso, los nombra el de dormir demasiado, que realmente puede pasar. Hay que venir al medio, ¿no? Justo, el justo medio de la virtud, digamos. O sea, ni mucho ni poco, lo justo, ¿no? Ni demasiada penitencia para que eso nos corrompa el subiecto, como se dice, o se siga una enfermedad, tampoco nada como para que el espíritu para que el cuerpo siga con sus gustos y placeres y el espíritu no pueda elevarse a Dios, ¿no? Tercera de estas penitencias externas, el dolor sensible. Número 85, castigar la carne, es a saber dándole dolor sensible, el cual se da trayendo silicios, sogas o barras de hierro sobre las carnes, flagelándose llagándose de otras y de otras asperezas, dice, de otras maneras de aspereza. Y el número 86 lo leemos también, el número, la adición o el punto número 86, que es parte de esta edición, dice, lo que parece más cómodo y más seguro de la penitencia es que el dolor sea sensible a las carnes y que no entre dentro de los huesos, de manera que dé dolor y no enfermedad, que no vaya a penetrar, que la persona no se vaya a enfermar, dice. ¿Mm? Por lo cual parece que es más conveniente lastimarse con cuerdas delgadas, indica San Ignacio, que den dolor de fuera y no de otra manera que cause dentro enfermedad que sea notable, ¿no? O sea, que tampoco es el extremo, decíamos, la virtud es el justo medio. Motivos para hacer penitencia, el número 87, primero satisfacción de los pecados, ¿no? La primera nota es que las penitencias externas principalmente se hacen por tres efectos. El primero es para satisfacción de los pecados pasados, ¿no? Decíamos al inicio. Segundo, para vencerse a sí mismo, ¿no? Para vencer a sí mismo, dice, es a saber, para que la sensualidad obedezca a la razón, para tener dominio de nosotros. Y todas partes inferiores estén más sujetas a las superiores. Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la virtud de la castidad, ¿no? Pero se aplica a todas las pasiones, se afirma la alternativa es clara, dice en el número 2339, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas, ¿no? Y se hace desgraciado, ¿no? Controlar las pasiones, eh, el medio que la Iglesia nos da es a través de la penitencia. Y tercer objetivo, fin de la penitencia, es hallar una gracia, como veíamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Buscar o hallar alguna gracia o don que la persona quiera o desea. ¿Ah? Por ejemplo, se desea la interna contrición de sus pecados o llorar mucho sobre ellos o sobre las penas y dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión, o por solución de alguna dubitación en la que la persona se halla. Es decir, a ver, quiero meditar mejor la pasión, bueno, lo acompaño con la penitencia corporal, o estoy dudando en alguna situación, digamos, precisamente hago penitencia para que Dios me dé luces, ¿no? Para ver qué camino tengo que tomar, tengo que discernir algo, ¿no? Número 88, una segunda nota, es de advertir que la primera y segunda edición se han de hacer para los ejercicios de la medianoche y amaneciendo. Esto es simplemente para cuando se hacen los ejercicios de mes, ¿no? Y los ejercicios el tiempo totalmente dedicado a los ejercicios, todo el tiempo, digamos, no en la vida cotidiana como lo estamos haciendo, en esta modalidad que estamos realizando ahora. ¿Mm? Dice la cuarta, dice, y no para los que se harán en otros tiempos, no para este tiempo que estamos viviendo. La segunda y la cuarta edición nunca se hará en la iglesia delante de otros, sino escondido, como en la casa, etcétera, ¿no? Digamos, dar un contexto también, el lugar, ¿no? Y dar una nota aclaratoria antes de terminar de explicar algo, de leer un poco más respecto a la penitencia. Nota aclaratoria, dice el número 89, tercera nota, ya había una primera, segunda, otra nota aclaratoria. Cuando la persona se ejercita y aún no haya lo que desea, dice, estamos rezando y no buscamos lo que desea, no encontramos el objetivo, ¿no? No logramos ese fin.
así como lágrimas y consolaciones, muchas veces aprovecha hacer mudanza en el comer, en el dormir y otros modos de penitencia, sin cambiar. Un momento de hacer penitencia y otro momento no. De manera que nos mudemos haciendo 2 o 3 días de penitencia, dice San Ignacio, y otros 2 o 3 no. O sea, un tiempo y un tiempo de penitencia, un tiempo de penitencia y otro tiempo en que dejamos esa penitencia. Eh, porque a algunos conviene hacer más penitencia y otros menos. Eh, y también porque muchas veces dejamos de hacer penitencia por el amor sensual o por juicio erróneo. Por el contrario, hacemos demasiada pensando que el cuerpo puede tolerar. O nos vamos a un extremo, no hacemos penitencia, o hacemos demasiada penitencia, o hace demasiada penitencia que lamentablemente el cuerpo no lo puede tolerar. Y como Dios nuestro Señor en su sabiduría infinita conoce mejor nuestra naturaleza, muchas veces en tales mudanzas da a sentir, es decir, revela lo que le conviene. Es decir, si hago 3 días de penitencia, 3 días que no hago penitencia, Dios me va a indicar de alguna manera, bueno, está aquí por este camino, por aquí. Y otra nota más, la cuarta, el examen particular se haga para quitar defectos y negligencias sobre ejercicios y adiciones. Eso se insiste en un punto, ¿no? A ver dónde estoy fallando. Ese ejercicio, ese examen, perdón, el examen de conciencia propio de cada ejercicio, ese examen del ejercicio más que examen de conciencia, ¿no? Que habla en general, examen propio del ejercicio, para ver a dónde estoy fallando. También las fallas, las distracciones, ir notándolas y anotándolas incluso para ver dónde va fallando mi espíritu, ¿no? Acomodar ese aspecto, ¿no? San Ignacio finalmente añade estas observaciones que hemos, las primeras sobre todo moderadoras, que nos llevan a la prudencia, como decíamos. Observación, la primera, en algunos conviene hacer más penitencia y otros menos, algunos conviene que se haga más penitencia y otros menos. La penitencia no es más que un medio, y por lo tanto debemos usarlo conforme a lo que pide el fin que pretendemos obtener en estos ejercicios espirituales. Es necesario que sea valorado según las disposiciones naturales del ejercitante. Cada uno debe conocerse de hasta dónde y que lo que conviene, digamos. Segunda observación, como Dios nuestro Señor nos conoce mejor que nosotros nuestra naturaleza y muchas veces nos va a inspirar lo que debemos hacer, ¿no? Es decir, que el ejercitante tiene que discernir lo que Dios le pide como penitencia y esto se da si realmente se están haciendo bien los ejercicios espirituales. Si estamos realmente en tiempo de ejercicios espirituales y Dios nos va a dar las luces necesarias, no desconfiar de eso, estamos haciéndolo bien, ¿no? Y vamos avanzando en nuestro camino de santidad, vamos a tener estas luces sin olvidar que todo acto requiere también la prudencia en este sentido, ¿no? Muchas veces vienen inspiraciones de Dios que son buenas. Entonces, ¿qué hacer? Consultar. Consultar a quien nos guía espiritualmente, o a un confesor, un director espiritual, si no tengo al confesor o a algún sacerdote que me pueda, padre, esta penitencia le parece que tenga que hacerla, o siga haciéndola, o comience a hacer esta penitencia, le parece que yo podría hacer este tiempo de ayuno, le parece conveniente, ¿no? También la prudencia también, nosotros mismos podemos darnos cuenta, ¿no? Si con ciertas enfermedades no puedo hacer ese tipo de penitencia, bueno, buscar otro medio, ¿no? Pero, de nuevo, una vez más, Dios inspira, da la gracia, pero esa gracia, esas luces van acompañadas también con la prudencia, o sea, van acompañadas de la prudencia, entonces saber ser prudente. Hay muchos hoy día que se horrorizan, ¿no? Condenando las grandes penitencias que hacían los santos en ellos del medioevo, digamos, y que hoy no se deberían practicar según estas opiniones de esos que se horrorizan, ¿no? Hipócritamente a veces, ¿no? Y dicen que esto es cosa de locos, de gente primitiva, ¿no? Que no conviene a la iglesia de hoy o a los cristianos de nuestro tiempo. Sin embargo, nosotros sabemos, ¿no? Y está eso documentado, ¿no?
que los grandes santos contemporáneos, esos que hemos conocido incluso en vida, practicaban muchas penitencias, ¿no? Y no eran para nada locos, no nos veíamos como locos. Como varios testimonios, por ejemplo, de San Juan Pablo II, cómo era, cómo era penitente. Necesitamos una iglesia, un papa santo, decía él, que más que un papa en buena salud o que esté bien, necesitamos un papa santo porque precisamente hacía penitencia, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, el mismo Padre Pío, un poco más lejanos, pero siempre son actuales, son recientes, digamos, siglo pasado, los pastorcitos de Fátima, niños que hacían penitencia, ¿no? Por los pecados, no los propios, sino los ajenos, ¿no? Es interesante ver que el ayuno en nuestro tiempo trasciende lo que es materialmente el ayuno, ¿no? De comer, ¿no? Comida concreta, ¿no? Y la penitencia puede hacerse, y es un gran sacrificio, cuando se trata de alejarse uno del uso moderado de los medios de comunicación, y también moderado, digamos, porque alejarse de los medios de comunicación pues ya es una penitencia. Si evidentemente es un desorden, hay que arreglarlo, pero ya cuando está bien ordenado, incluso alejarnos en tiempo, ¿no? de oración, sabiendo que eso me ayuda al silencio interior y evidentemente eleva mi alma. Estar tanto en los medios va en detrimento de la vida espiritual, evidentemente. Entonces, bueno, hasta el tiempo de Cuaresma también alejarse de eso. Por eso es interesante las palabras de San Juan Pablo II. Este texto también estará como material complementario muy, muy interesante, ¿no? Para leer en este tiempo y tomar ejemplo de esto que decía y anotar esto que decía Juan Pablo II, ¿no? Y hablaba San Juan Pablo II allá en el año 79, hace muchísimo tiempo, pero no muchísimo tiempo, o sea, pasaron ya más de 40 años, pero es actual, digamos, muy actual. Habla del ayuno en toda su amplitud. Dice, ¿por qué el ayuno? Dice San Juan Pablo II, esto para terminar. Es necesario dar una respuesta más amplia y profunda a esta pregunta para que quede clara la relación entre el ayuno y la metanoia, es decir, la conversión, el cambio de sentido para ir a Dios. Esto es esa transformación espiritual que acerca el hombre a Dios. Trataremos pues de concentrarnos no solo en la práctica de la abstinencia de comida o bebida, efectivamente esto significa ayuno en el sentido corriente, sino en el significado más profundo de esta práctica que por lo demás puede y debe ser sustituida por otras. Puede ser y debe ser sustituida por otras. La comida y la bebida son indispensables al hombre para vivir, se sirve y debe servirse de ellas. Sin embargo, no le es lícito abusar de ellas de ninguna forma, ¿no? El abstenerse, según la tradición, de la comida o bebida tiene como fin introducir en la existencia del hombre no solo el equilibrio necesario, sino también el desprendimiento de lo que se podría definir como una actitud consumística. El consumismo que le decimos ahora. Tal actitud ha venido a ser en nuestro tiempo una de las características de la civilización, y en particular de la civilización occidental. La actitud consumística, dice San Juan Pablo II. El hombre orientado hacia los bienes materiales, múltiples bienes materiales, muy frecuentemente abusa de ellos. Cuando el hombre se orienta exclusivamente hacia la posesión y el uso de bienes materiales, es decir, de las cosas, también entonces toda la civilización se mide según la cantidad y calidad de las cosas que están en condición de proveer al hombre y no se mide con el metro adecuado al hombre, ¿no? Se buscan las cosas por las cosas, dice, las criaturas por las criaturas. Esta civilización de hoy, en efecto, suministra bienes materiales no solo para que sirvan al hombre en orden a desarrollar actividades creativas y útiles, sino cada vez más, se lamenta el Santo Padre, para satisfacer los sentidos, la excitación que deriva de ellos, el placer momentáneo, una multiplicidad de sensaciones cada vez mayor. No solamente la subsistencia y la utilidad que podemos darlo para la gloria de Dios y el progreso del hombre, sino ya definitivamente para alimentar nuestra sensibilidad, que ciertamente no lo valora. A veces se oye decir que el aumento excesivo de los medios audiovisuales en los países ricos, hoy en todo el mundo, ¿no? Medios audiovisuales,
No favorece siempre el desarrollo de la inteligencia, lo estamos constatando en nuestros días, particularmente los niños. Al contrario, tal vez contribuye a frenar su desarrollo. El niño vive solo de sensaciones, busca sensaciones siempre nuevas, y no solamente los niños. Y así llega a ser, sin darse cuenta, esclavo de esta pasión de hoy, saciándose de sensaciones, queda con frecuencia intelectualmente pasivo. El entendimiento no se abre a la búsqueda de la verdad, la voluntad queda atada, esclava, por la costumbre a la que no sabe oponerse. De esto resulta que el hombre contemporáneo debe ayunar, dice el Papa, es decir, abstenerse no solo de la comida o bebida, sino de otros muchos medios de consumo de estímulos, de satisfacción de los sentidos. Ayunar significa abstenerse, dice el Papa, renunciar a algo, renunciar a algo. Entonces pidamos en este momento de los ejercicios a la Santísima Virgen María la gracia de seguir viviendo estos ejercicios espirituales con espíritu de conversión, con espíritu de penitencia, para seguir más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.